La semana pasada cerramos el estudio hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Fueron muchas promesas, pero se resumen en una sola promesa. Lo vamos a ver, pero recuerde, todo se resume en una sola promesa, promesa de salvación. Él le prometió darle 3 generaciones, que de él saldrían 3 generaciones. La generación del polvo de la tierra, los israelitas, la generación de las arenas del mar, los árabes, y la generación de las estrellas de los cielos. Eso. Nosotros. No, usted no, ¿Usted sí vino hoy o no? La generación de las estrellas de los cielos es la iglesia, que tipológicamente viene de Abraham. Pero hermano, que vino fue directamente del cielo a través de Jesucristo. Entonces dijimos que el Señor no se conformó haciéndole la promesa a Abraham. No se conformó haciéndole la promesa. Dijo, venga Abraham, yo no lo veo muy convencido, porque no sé si usted ha estudiado la vida de Abraham. Y Abraham no creyó de una vez, no. Cuando llegó al punto del hijo, ya había varias veces se había reído y había dicho, bueno, pues si es Eliezer el Damaseno, por el cual tú me vas a dar descendencia. Y el Señor le dijo, no, un hijo tuyo te va a dar descendencia. Sara se rió y dijo, yo después de tener ya más de 90 años, ¿tendré deleite otra vez? Yo no creo, ya no lo puedo creer. Y muchas veces el Señor vio en Abraham esa duda, para que usted no crea que de pronto Abraham fue perfecto en fe. No, él creía al Señor, pero le entraban las dudas y el Señor se las solucionaba. Entonces, viendo esas dudas, el Señor le dijo, venga, hágame el favor, traiga estos animalitos, pártalos a la mitad, menos las palomitas, esas no las parta. Los demás pártalos a la mitad, póngalos a un lado y a otro, y vamos a hacer pacto. Yo, dijo el Señor, voy a hacer pacto contigo. Porque Abraham no tenía capacidad como hombre limitado, como hombre finito, no tenía la capacidad de entrar en un pacto con Dios, porque no eran iguales. Entonces yo les explicaba que esos pactos se hacían en el tiempo antiguo, en el oriente. Las personas, cuando iban a entrar en una sociedad, siempre tomaban al menos un animal, un toro, una vaca, un becerro, de acuerdo a la capacidad económica, y hacían pacto. Y ese pacto tenía algo que se llama consecuencia para el que no lo cumpliera, consecuencia de muerte, porque los que participaban de ese pacto, cuando tenían el animal partido, pasaban por la mitad de los 2 animales o del animal, por el medio de las 2 mitades, y pronunciaban, dependiendo de en quién creían, ellos decían, que así me haga Jehová y aún me añada. Oiga, partirlo por la mitad. Si yo no cumplo este acuerdo, ¿qué hago con esta persona? Ahí está. Y si no creían en Dios y creían en los dioses de la prosperidad, de la abundancia, entonces los dos decían, que así me hagan los dioses y aún me añadan, si yo no cumplo el acuerdo, el pacto. Y ahí fue donde le recomiendo que estudie los audios de los 7 niveles de autoridad que Dios trajo a esta tierra. 7 niveles de autoridad. Allí hay una autoridad que tiene que ver con esto, la autoridad de pacto o acuerdo. A veces yo me acuerdo que mi papá le daba mucho valor a la palabra. En el tiempo de mi papá no firmaba documentos. Bueno, cuando ya fue a comprar terrenos, pero ¿sabe qué hacía él? La palabra. Y él nos enseñaba a nosotros, mijo, si usted no cumple la palabra, usted no vale nada. Usted tiene que comprometerse con lo que diga, y que lo que usted diga, sea como sea, usted lo cumpla. Eso era fuerte. Esa era la gravedad de la palabra. Entonces esos acuerdos, esos pactos siempre traían una consecuencia. El que no los cumplía les venía desgracia. Así hizo Dios con Abraham. Y Dios le dijo, hoy hago pacto contigo. No dijo, hagamos pacto usted y yo. No.
Él dijo, hoy hago pacto contigo que te bendeciré y haré de tu descendencia como la multitud de la arena, del polvo y de las estrellas. Pero luego, cuando ya el Señor prueba esa fe que le había venido enseñando durante varios años, porque fueron varios años que el Señor estuvo respaldándolo, ayudándolo. Entonces un día, con su hijo Isaac adolescente, le pide al hijo que se lo sacrifique. Él no se lo niega. Cuando usted escuche que dramatizan esa parte diciendo que Abraham se puso triste, afligido, que se llenó de confusión y de reclamo con Dios, no, la Biblia no dice eso. Y se lo digo porque a veces hay cristianos que les gusta ver películas supuestamente cristianas, pero de Biblia tienen poco, porque le aumentan, porque le quitan, porque le cambian. Y no, tengamos cuidado. Lo que diga la Biblia y no más. La Biblia dice que él se madrugó muy diligente, se llevó a su muchacho, lo subió al monte Horeb, al monte de Dios, hizo la hoguera, puso la leña, no la había prendido todavía, tomó la daga, tomó las cuerdas y le dijo, Isaac, venga mi hijo, lo puso ahí sobre la leña, le amarró los pies, las manos, le cogió el cuello y cuando levantó el cuchillo, la daga, Dios le habló desde el cielo y le dijo, no lo toques. Ahora sé que no me negarás nada de lo que yo te pido. Y él da un testimonio muy bonito en Génesis 18, cuando le va a hablar de lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. El Señor da un testimonio de Abraham muy bonito. Dice, yo sé que Abraham mandará a su familia después de sí, a sus hijos después de sí, que me sigan, que me obedezcan. Tremendo, tremendo que el Señor, que todo lo conoce, pueda saber que usted le va a enseñar bien a sus hijos y que les va a mandar que después de usted ellos sigan buscando del Señor y obedeciéndole a Él. Listo. Luego, después de eso, después de que ya Abraham no lleva a cabo ese sacrificio porque el Señor lo detiene, el ángel de Jehová entonces le habla y le dice, he jurado por mí mismo. Tremendo. Entonces recuerde, promesa, pacto y juramento. Vimos la promesa, que la vamos a ver cómo se transformó en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a seguir viendo esto. Vimos el pacto, ya se lo expliqué como ahora, pero el juramento yo quiero que lo analicemos un poquito más. El juramento. Hablemos un poquito del juramento y hablemoslo a la manera del Nuevo Testamento, porque hay que sacar todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, hay que sacarlo al Nuevo para poder darle el valor, para poder darle el significado correcto, porque si nos quedamos en el Antiguo Testamento y aprendemos de lo que se enseñaba allá y le damos el valor que se le daba en ese tiempo, nosotros no vamos a poder entender la gracia y nunca podríamos trascender de la ley a la gracia, y eso no nos conviene, porque hoy hay muchas doctrinas mezclando la ley y la gracia, no se pueden mezclar. La ley nunca dejará de ser, pero la ley se cumplió en Cristo. Y Cristo dijo, esta es mi ley. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Él trajo el cumplimiento verdadero de la ley a la manera de Él, de Cristo, a la manera de la gracia, mucho más grave de lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Entonces miremos un poquito lo que pasa con el juramento. Acompáñeme por favor a Hebreos. Hebreos capítulo número 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Empecemos desde allí. Léalo conmigo. Porque, Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esa es la palabra que usted debe de analizar y que debe de entender. Por la fe, oiga, léalo, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, déjeme le recuerdo algo. El problema de los que están hoy en día esperando la promesa es que muchos de ellos
les parece no haber alcanzado el cumplimiento de esas promesas. Y siguen orando por el cumplimiento de la promesa. Póngale atención a esto. Y le va a poner cuidado a la Biblia, lo que dice la palabra, porque, le repito, hay personas que siguen esperando que Dios cumpla las promesas en ellos. Muchos de ellos la sanidad, otros la libertad para ellos o para sus hijos, otros de ellos la prosperidad, el no estar pasando dificultades y trabajos económicos, y otras muchas cosas que el cristiano le ha achacado al hecho de que Dios va a cumplir su promesa en mí. Espérese un momentico. Tenemos que entender qué pasó con esa promesa. Si usted sigue esperando, la promesa tiene que tener una paciencia impresionante porque tal vez nunca la vea. Porque si usted y yo fuésemos como Abraham, como Isaac, como Jacob, ellos nunca vieron el cumplimiento de la promesa, jamás. Y si nosotros no entendemos qué pasó con esa promesa, tal vez podamos pasar de esta vida a la siguiente, a la vida eterna, sin haber visto el cumplimiento en nosotros ni en nuestra familia, el cumplimiento de esas promesas. ¿Qué pasó con las promesas? Mire lo que dice la Biblia para que se vaya enterando. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, en otro tiempo tuvieron que tener fe y paciencia para esperar la promesa. Dice, por la fe y la promesa heredan. Diga conmigo herencia. Diga conmigo heredar. Ahora piense en esto, todavía no me voy a meter en ese tema. Piense en esto. ¿Qué diferencia hay entre la promesa y la herencia? La promesa usted tiene que tener paciencia y seguir esperando hasta que el que hizo la promesa la cumpla. Puede que la vea mañana, pasado mañana, el siguiente. Pero ¿cuántas de esas promesas se van a cumplir hasta el día que pasemos a la eternidad? ¿Cuántas? ¿Cuántas promesas se van a cumplir? El que está esperando promesas no sabe. Y tal vez se le cumpla una, o dos, o tres. Pero la herencia, óigame, la herencia no hay que esperarla. Si ya el que hereda murió, ya usted puede reclamar la herencia. Es inmediata y es completa y es total. ¿Alguien me está escuchando? Eso. Entonces póngale cuidado. Heredan las promesas. Ojo con eso. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, siga leyendo el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Oiga, qué cosa tan impresionante. Miró en derredor a todo el universo y dijo: ¿quién hay superior a mí para yo jurar por él? Porque escúcheme, mire lo que dice la Biblia. Versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, ¿para qué hizo Dios el juramento a Abraham? Para confirmar que es cierto que le iba a dar aquello que le prometió un día, aquello por lo cual hizo pacto con él. Hermano, no hay forma de que Dios pueda mentir. Y la iglesia hoy en día, al desconocer esto, muchos cristianos caminan pensando que para ellos no es ciertas cosas de la herencia o de la salvación. No, pues a mí sí me tocó algo muy difícil porque el Señor determinó para mí sobrellevar esta enfermedad. Dios no lo hizo. Dios te sanó en la cruz del Calvario. Si estás enfermo, si estás enferma, no es por culpa de Dios, no es porque Dios lo haya diseñado así, no es porque Dios lo haya determinado así, no. Te falta conocimiento y fe, te falta dejar la amargura, el odio, el resentimiento, porque Él ya te sanó en la cruz del Calvario. Él ya te sanó en la cruz del Calvario. Eso. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
¿Está escuchando eso? Otra vez lea ese 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Cuántos herederos hay aquí? No, ¿cómo así? ¿Al fin qué? ¿Usted está esperando una promesa o es dueño de la herencia? Decídase hoy, decídase. ¿Usted está esperando el cumplimiento de la promesa o es dueño de la herencia? Usted es hijo. Claro, porque Jesucristo ya murió y nos dejó herencia, la herencia del Padre. Vaya ubicándose y que por favor, que la palabra se lo diga, que usted pueda confirmar por la palabra que esto es verdad. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, y yo quiero decirle que inmutabilidad significa que no se mueve, que el viento no lo tambalea, que no se mueve, está firme, inmutable, una sola pieza, un solo propósito siempre. Queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La palabra juramento dice voto, juramento, límite. Eso es. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, léalo con cuidado, despacio, guárdelo allá en su espíritu, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí empieza a hablar de Melquisedec, una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, donde el representante de la iglesia, Abraham, el representante de los que tenemos fe, le dio los diezmos de todo a Melquisedec, estableciendo en la antigüedad, oiga, que la relación entre la iglesia y Cristo es: todo te pertenece, al menos el diezmo te doy. Eso es. Póngale cuidado. Importante esto, el ancla. ¿Qué es el ancla? Estar firmes. Un barco, por grande que sea, sueltan un ancla que no llega a pesar ni siquiera una milésima parte de lo que pesa el barco, y esa ancla lo detiene, no deja que las olas lo arrastren, ¿no? Entonces dice, versículo 19, la esperanza puesta delante de nosotros, dice el 18, el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El alma está afianzada en la salvación. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Ahora tenga cuidado, porque en el tiempo en que se alborotó ese mover profético apostólico, entonces todo esto lo volvieron literal. Vendían a un alto precio unas anclas de un metal precioso o no, cubiertas con un baño o dos bañitos de un metal precioso o como fuera. Le daban un valor incalculable para que usted portara el ancla donde su fe iba a estar firme. Un pedazo de metal. No, el ancla es la fe, la esperanza. El ancla que el cristiano debe tener es la fe, la esperanza que me hace firme en el Señor, firme en su palabra, firme en lo que Él ha dicho. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El velo era donde no podíamos entrar, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué es precursor? Precursor es aquel, oiga, que se aventura por primera vez. Precursor es aquel que camina un camino que nunca nadie había caminado. Precursor es el que abre camino donde no lo había. El que se va adelante, investiga y llega. El Señor Jesucristo, como precursor, ya caminó el camino de la tierra al cielo y hoy nos está esperando a la diestra del Padre. Está esperando que nosotros aprendamos de su justicia, de su palabra, y podamos estar con Él un día, caminando en el camino que Él nos da a conocer. Eso es un precursor. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre.
según el orden de Melquisedec. Si usted quiere averiguar más sobre Melquisedec, un ser humano que no tenía ascendencia, no se le conoció familia, no se supo dónde nació, tampoco se supo si murió o no. Entonces usted puede leer el capítulo 7 de Hebreos. Hasta allí entonces lo que tiene que ver con el juramento. Dios le juró a Abraham después de haber hecho un pacto y de haberle prometido que lo iba a bendecir. Oiga, y algo que no quiero que usted se le olvide, por favor, no se le olvide. Génesis capítulo número 12, no se le olvide, hermano, no se le olvide. Génesis capítulo número 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces escúcheme, el cristiano no sabe esto, no se le ha enseñado. Y si se le ha enseñado, se le ha olvidado. Escúcheme, todo el que hable mal de usted, Dios hablará mal de él. Pasó algo, no dejó que usted escuchara. Le voy a repetir eso. Todo el que hable mal de usted, Dios va a hablar mal de él. Y todo el que hable bien de usted, Dios hablará bien de él. Pero eso es de doble sentido. Si usted habla mal de alguien, Dios va a hablar mal de usted. Bueno, venga, me pongo yo. Si yo hablo mal de alguien, Dios va a hablar mal de mí. Pero si yo hablo bien de todos, Dios va a hablar bien de mí. Nunca se crea con derechos ni autorización para hablar mal de nadie. Escuche, usted y yo tenemos el poder y la autoridad para juzgar los hechos, no las personas. Y como no se nos ha enseñado, la iglesia ha pecado en eso, se ha equivocado en eso. Ejemplo, ven un hermano de la congregación, un servidor, una servidora, cometiendo un error y entonces la califican a ella, lo califican a él como mentiroso. Él es un apóstata, él es un adúltero, y nosotros, ninguno de nosotros tenemos derecho a eso. No, ni con el más pecador de la iglesia. Escúchelo. Tenemos autoridad para juzgar los hechos. Lo que hizo mi hermano fue mentir. Él dijo una mentira. Diferente. Usted tiene autoridad para eso. Vaya, corríjalo. Vaya, dígale, mire, por la palabra le muestro, lo que usted dijo está mal. Es una mentira. No está escrito de acuerdo a la Biblia. No, señor. Lo que usted hizo es pecado. Usted está en fornicación con ese hombre, con esa mujer. Dígaselo. Juzgue los hechos. No juzgue la persona. Porque si nosotros hablamos de la persona mal, Dios habla mal de nosotros. ¿Está bien? No se nos olvide, porque eso es de doble, eso es como un boomerang. Tanto funciona para los demás como funciona para mí. ¿Está bien? Esas promesas, todas fueron hechas a Abraham. ¿Cómo entonces viene evolucionando esa promesa o esas promesas? Yo quiero que lea conmigo algunos textos del Nuevo Testamento. Empecemos por uno de los evangelios. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice así, Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Deténgase allí. Está el Señor Jesucristo ya resucitado, diciendo, bueno, yo tengo que irme, yo tengo que subir donde mi Padre, pero ustedes se deben de quedar aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. ¿De qué promesa están hablando? ¿De qué promesa está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces se habla de una promesa. Espérese que todavía no se ha cumplido la promesa de que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:4. Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Es el Espíritu Santo. Ponga en orden sus pensamientos, vaya conectándose con todo lo que le dijo el Señor a Abraham. A Abraham le prometió poseer
una zona muy grande de la tierra. Le dijo que a él y a su descendencia le entregaría toda la tierra, que se multiplicarían de una manera impresionante en todas las descendencias, porque la promesa también fue para Ismael, no solamente fue para Isaac. Escúchelo, la promesa no solamente fue para Isaac, de quienes ahora vinieron los israelitas, no. La promesa también fue para Ismael. Recuerde que lo leímos la semana pasada. Cuando se encontró a Agar, que se había ido de la casa de su ama Sara, el Señor le dijo: vuélvete, ponte sujeta, obediente a tu ama Sara, que yo también de ti sacaré reyes. 12 reyes voy a sacar, así como voy a sacar 12 reyes de Isaac. Y le dijo: van a ser poderosos. Bueno, también la promesa fue para ellos. Y muchas otras cosas le prometió. Pero entonces, siga leyendo conmigo en Hechos 2:33. Hechos, capítulo 2, versículo 33, para que tengamos idea cómo se va moviendo la promesa en los tiempos en que el Señor Jesús terminó su ministerio y subió al cielo. Así que exaltado por la diestra de Dios, está hablando de Cristo, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿sí ve que sí era la promesa del Espíritu de Dios? La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Claro, los milagros, las sanidades. Déjeme, trato yo de acomodarle los pensamientos, mi hermano. Escuche, el Espíritu Santo fue prometido por Dios para todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo viene en el mismo momento en que cualquiera de nosotros nace de nuevo. No es posible, según lo que la Biblia dice, que nosotros nazcamos de nuevo y no hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. No es posible. Si alguien dice: yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, está diciendo: yo no he nacido de nuevo. Porque es automático, escúcheme. El nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo es junto, automático, los dos. Suceden en un mismo evento, en un mismo momento, las dos cosas. Somos incrustados en el cuerpo de Cristo, bautizados por un mismo Espíritu en un solo cuerpo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y se nos dio a beber de un solo Espíritu. La situación aquí es que a la iglesia no se le dijo: el Espíritu Santo vino a su vida para gobernarlo, para guiarlo, para mostrarle el camino de la salvación. Déjese guiar. El Espíritu de Dios quiere que usted lo escuche y que le obedezca. Nunca nos dijeron eso. Entonces la iglesia, yo he repetido esto, pero el Señor me inquieta que le siga diciendo esto. Puede ser por alguien, por uno solo, aquí o en cualquier lugar del mundo. Importante que el cristiano sepa que sin el Espíritu Santo no puede avanzar. No podemos vivir en el Espíritu si no tenemos la comunión con el Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre el camino, que nos redarguya cuando hacemos mal, que nos advierta cuando vamos a cometer un error. Eso es. Porque la promesa del Señor para usted y para mí es el Espíritu de Dios. Ya lo recibimos, pero algunos parecen que no lo hubieran recibido. Porque como no les enseñaron a buscar siempre estar en conexión con Él, lo descuidaron, lo desobedecieron cuando les habló, cuando les dijo: vea, hagan esto, hagan lo bueno. No. Les pareció normal decir: ay no, qué pereza. No, yo no voy por allá. No, yo no hablo con esa persona. ¿Que yo pediré perdona? No. Y contristado el Espíritu de Dios, el cristiano camina en sus fuerzas, en su humanidad, en su pensamiento, en su razonamiento, o sea, en la carne. Eso es. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué tremendo. Versículo 39 de allí del mismo capítulo 2. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Oiga, estamos hablando de cómo
cómo se va moviendo la promesa ya en el Nuevo Testamento. Porque para ustedes la promesa, ¿quién dice amén? Para ustedes la promesa y para vuestros hijos. Escuche, nos ha faltado tanto conocimiento de Biblia que son multitudes los cristianos que se resignan a ver sus hijos fuera del Evangelio, en una desgracia, en un vicio, en una maldición, en un pecado que tal vez ellos mismos le heredaron. Y no han entendido que la promesa de que mis hijos, yo y toda mi casa seremos salvos está vigente. Esa es una de las promesas que usted debería considerar hecha, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y le voy a adelantar algo. Hay muy pocas promesas sin cumplir en este tiempo, muy pocas, porque en su mayoría se cumplieron en Cristo. En Cristo se cumplieron las promesas. Bueno, eso se lo voy a enseñar más adelante. Oiga, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por favor, lea esto y recuerde, esto no es para uno o para dos. Le digo una cosa, tiene que ponerse muy atento, porque muchas personas, aún cristianos, creen que la promesa fue hecha dizque para los judíos, que la promesa para los judíos y que para la iglesia no. Usted tiene que mirar si la Biblia dice eso. Usted tiene que estar seguro según lo que diga la Biblia y no lo que yo le diga. Lea ese versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo el que el Señor llame es dueño de esa promesa. Oiga, capítulo 7 de Hechos, capítulo 7, vaya conmigo a capítulo 7. Estamos siguiendo los pasos a la promesa. Versículo número 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. A Abraham le hizo la promesa y a su simiente. Entonces dicen, sí, por eso. Al pueblo de Israel, espérese y verá. Le hizo la promesa a Abraham y a su simiente, sin ese. Simientes, no, a su simiente, a uno. Oiga, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ahí está. Capítulo 13. Estamos siguiéndole la pista a la promesa. Versículo 23. 13:23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Bueno, leamos un poquito más atrás para que usted sepa de qué está hablando. 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oiga, que el Señor pueda decir eso de nosotros. Me encontré a Sebastián, a Esteban, a Marcos, a Pedro, a Juan, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le mande. Oh, qué bueno. Entonces dice 23, de la descendencia de este, de David, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, siempre conforme a la promesa. Siempre conforme a la promesa. Entiéndalo. Versículo 32, de ahí mismo de ese capítulo 13. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién fue aquel engendrado por Dios? Diga conmigo, Cristo. ¿Quién fue engendrado por Dios? No se equivoque, porque cuando primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 18, dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. A veces la persona oye y dice, yo fui engendrado por Dios. No, pero no se refiere a usted, se refiere a Jesús. Que si usted y yo no cometemos pecado, Él no nos manda ángeles que nos cuiden. Él en persona nos cuida. El Señor en persona nos cuida. Porque con un ángel el diablo hasta podrá contender. Oiga, porque un ángel peleó por el cuerpo de Moisés con Satanás. Pero con el Señor Jesús, no. El Señor Jesús se le aparece y Él cae de rodillas, rendido delante de su presencia. Entonces recuerde eso, Jesucristo es el engendrado por Dios. Amén. Jesucristo es aquel que la Biblia dice que fue engendrado por Dios. Entonces dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El capítulo 26, el versículo 6. No se preocupe. Importante que usted esté muy atento, muy atenta, para que sepa a dónde nos lleva esto. Hechos 26, 6 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces, importante que nosotros tengamos el entendimiento. La promesa fue para Abraham. ¿Le toca a su descendencia en la carne? Sí. Le toca tanto a los judíos como a los árabes. Le toca esa promesa. Pero el cumplimiento de esa promesa para que se convierta en herencia solamente es para la iglesia, para la generación de las estrellas de los cielos. Y como el tiempo se me está acabando, mañana continuamos viendo esto, pero yo le voy a dejar algo para que aclare el pensamiento. Gálatas capítulo 3. Y mañana seguimos estudiando y vamos a llegar al entendimiento claro y preciso de por qué Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Léalo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, le voy a explicar algo que después le voy a ampliar. Aunque la promesa fue hecha a Abraham y a todas sus generaciones, el polvo de la tierra, las arenas del mar, las estrellas de los cielos, cualquiera de sus 3 generaciones que no crea en Cristo no tienen acceso a la promesa, no la tienen, porque esa promesa se cumplió en Cristo, no en el pueblo de Israel, no en el pueblo árabe, en la iglesia, que somos los que tenemos a Cristo. Y a todo aquel que reciba a Cristo, para ellos es el cumplimiento de esa promesa, que ya no es una promesa para el que cree en Cristo, sino una herencia. Se lo voy a dejar así y después lo estudiamos. 16 en adelante. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa. Escúcheme, si los que dicen cumplir la ley fueran los dueños de la herencia, no sirve. En vano nosotros hemos creído. Así que los que guardan el sábado, los que hacen fiestas judías de los tabernáculos, que se convirtieron al judaísmo, chofar y una cantidad de prácticas de la cultura judía, retrocedieron. Óigame, ya no les toca la herencia. La herencia no es por la ley. Oiga, porque si la herencia, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hasta aquí le voy dando una idea de que la promesa para el que no cree en Cristo no sirve, no le funciona, para él no es. Llámese como se llame, gentil, judío, el que sea, seguirá esperando promesa que se cumpla, seguirá allí. Dios es fiel con ese pueblo, pero un día le va a mostrar realmente que no hay otro, escúcheme, no hay otro Mesías para el pueblo de Israel sino Jesucristo el Señor. Y esa va a ser la oportunidad en que el pueblo de Israel crea para salvación, para que Dios le entregue no esta tierra, porque esta tierra tendrá que ser destruida, no como lo dicen los testigos de Jehová, que es aquí en esta tierra. No han leído la Biblia, no entienden, se dejaron creer por 4 versículos que le enseñaron y les enseñaron una mentira. No. La Biblia habla de una nueva tierra. Y yo digo, no me crea, no lo tome como algo que se pueda encontrar en la Biblia. No me crea, por favor. Esto no es doctrina. No, le estoy diciendo, yo creo que la semilla para esa nueva tierra son los 120,000 judíos, porque a ellos el Señor les... Mire, los judíos piensan, cuando a los judíos se les habla de salvación, ellos piensan en familia y en tierras. Tierra y familias, esa es la salvación. Ellos se sienten completos con tierra y familias. La salvación para usted y para mí es Cristo, ¿sí o no? Salud, paz, libertad, prosperidad, todo encerrado en un paquete que se llama la salvación y la vida eterna junto a Cristo, eso es. Por eso le advertí que este mes nos podía quedar chiquitos estudiando la promesa, pero con lo que aprendamos va a ser una bendición muy grande para vivir como debemos vivir los hijos y las hijas de Dios, convencidos que la promesa se cumplió en Cristo y Cristo al morir nos dejó herencia. No tenemos que esperar que se cumpla ninguna promesa, ya se cumplieron en aquel que es nuestro Redentor. Ya usted y yo tenemos acceso a todas esas promesas, porque Jesucristo nos dejó herencia.